Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy tenemos un invitado de super lujo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy de actualidad, pero también muy histórico, que es la minería en Hidalgo, básicamente. Y para eso tenemos al maestro Juan Manuel Ménez Yaguno. Él es fundador y miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia, es además miembro del Consejo de la Crónica del propio Estado de Hidalgo y cronista vitalicio de esa entidad federativa. Además, él como abogado, pues es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Hidalgo, es maestro del Tecnológico de Monterrey, ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos el SAGUN, que por sus investigaciones históricas. Entonces, el maestro Ménez Yaguno es un hombre muy culto, muy preparado en cuestiones históricas y de cultura, y por eso hoy vamos a abusar de su tiempo para platicar acerca de la minería en Hidalgo, una actividad que le dio mucha importancia históricamente al Estado. Desde, usted nos va a corregir, maestro, creo que había actividad minera desde los tiempos prehispánicos, aunque fueron los españoles los que propiamente iniciaron la explotación de las minas en Hidalgo, pero platíquenos usted, que es el conocedor, ¿qué representa la minería para el estado de Hidalgo? Bueno, yo diría que Pachuca Real del Monte, que es la comarca minera donde está la capital del estado de Hidalgo, aunque tenemos otros sitios mineros como Zimapán, como Molango, tenemos una de las más importantes productoras de cemento, zonas productoras de cemento. Vivimos mucho de los productos del suelo, del subsuelo, no renovables. Y entonces, bueno, pues Hidalgo tiene, digamos que esa fama de ser una de las entidades mineras más importantes de la República. Ahora, en relación con la minería en la comarca Pachuca Real del Monte, que es la más afamada, bueno, tenemos varias etapas. Si le parece, vamos viendo cada una y vemos algunas de las cosas importantes, ¿no? Claro que sí, maestro, adelante. Bien, la etapa prehispánica. Sabemos que en la etapa prehispánica se explotaron las minas de Pachuca, no las de Real del Monte, sino las de Pachuca, con el sistema llamado de tajo abierto. O sea, no había socavones, no había túneles para extraer el mineral, sino se extraía a flor de tierra, porque al parecer aquí las vetas estaban muy arriba, muy cerca de la superficie. Sin embargo, no tenemos o no se han hecho estudios serios que digan, a ver, aquí en este lugar hubo tal explotación. Pero sí sabemos que Cortés, cuando envía preguntando qué lugares había de producción de minas, pues desde luego se señalan a esta comarca Pachuca Real del Monte. Y se dice que de la mina del Chacal o el Jacal se extraía la plata que requerían para sus pragmáticas suntuarias, no para otra cosa. En el México prehispánico, sobre todo en el último periodo, en el periodo de los mexica, que van a formar más adelante el Imperio Azteca. De modo que al momento de la conquista, esta era la situación. Sin embargo, las relaciones que hay de los primeros años, esta es la segunda parte, el virreinato, las noticias que se tienen de la zona minera Pachuca Real del Monte no nos arrojan en principio que hubiese habido evidencia de explotación minera, por lo menos hasta el año de 1552, cuando se descubren las vetas de Pachuca, y en ese mismo año, en abril, las de Pachuca, y en junio, las de Real del Monte. Hay una relación de 1548, 5 años antes, en donde dice que Pachuca no tiene disposición de haber minas de ningún metal. Está en suma de visitas, es una cita muy puntual. En 1552 se descubren las minas.
Hay quien dice que el descubrimiento lo hizo un pastor que andaba repastando cerca de una estancia de cabras en un lugar llamado Tlahuelilpan. Cuando hablamos de Tlahuelilpan, hay muchos lugares llamados Tlahuelilpan, pero Tlahuelilpan en el mundo prehispánico es la definición de lugares muy regados. Tlayi, tierra, Ahualilli, regado, lugar de tierra regada, regularmente a los lados de los ríos. Y seguramente la estancia de cabras estaba al lado del que hoy llamamos río de avenidas o de las avenidas, porque pues ya no trae agua más que en las épocas de lluvia. Bueno, ahí se descubren las primeras minas. El 29 de abril de 1552 se registraron ante Gregorio Montero, según nos dice una de las crónicas. Y viene entonces la explotación de las minas en el periodo español. Hay un detalle importante. En Pachuca, el minero, bueno, no el minero, un excomerciante venido a menos que vino en busca de fortuna, llamado Bartolomé de Medina, no fraile, Bartolomé de Medina solamente, él conoció, la corona española buscaba un sistema más rápido para explotar las minas, bueno, no para explotar las minas, para beneficiar la explotación extraída de las minas, que se hacía con el sistema de fundición, que era muy caro y además muy costoso para la naturaleza. Y además muy lento. Entonces, Medina, en vez de este, vamos a decir que método físico, descubre un método químico, la utilización del azogue o mercurio para separar a la plata de todos los metales con los que es obtenida allá abajo. Entonces, hay una lixiviación por calor. El primero que se precipita es el oro, después se precipita la plata, y entonces eso es lo que utiliza Medina. El invento de Medina permite que minerales, mejor dicho, que piedras de mena con bajo contenido de plata se pudieran beneficiar rápidamente y ahorrar mucho dinero. Este sistema se utilizó en todo el mundo durante 300 años, hasta principios del siglo XX. Bien, durante este periodo, las minas de Pachuca pues son explotadas, hay momentos importantes, hay momentos, como todos los lugares mineros, de bonanzas y de borrascas. Pero hay borrascas interesantes, como la huelga minera de 1766, en la que los mineros le protestan al conde de Regla, dueño de las minas más importantes de la zona, y el conde de Regla, al no responder a lo que solicitaban los mineros, bueno, pues estos se vienen a Pachuca, entran en la cárcel, sacan a los reos, inclusive se marchan a Real del Monte en protesta, y cuando el alcalde mayor, José Ramón de Coca, quiere pararlos, hay una refriega en la que el alcalde mayor resulta muerto por los mineros. Hay también mineros muertos, Manuel Barbosa, por ejemplo, pero este es el primer conflicto de huelga documentado que se conoce en América. Bien, el conde de Regla es el último en explotar de manera puntual las minas de Pachuca y de obtener pues ganancias importantísimas. Con el dinero de las minas de Pachuca compró todas las propiedades de las temporalidades de los jesuitas y fue pues, el hombre más rico de su época. En la independencia, la minería, pues primeramente dejó de explotarse como se venía haciendo porque de alguna manera los grupos insurgentes que entraron a Pachuca, pues por lo menos en una ocasión, en 1812, se llevaron toda la plata, dejando a los mineros pues con una mano atrás y otra adelante. Por otro lado, los mismos mineros, los operarios, se fumaron a las filas insurgentes. Se viene una decadencia. Entonces, el tercer conde de Regla, don José Ramón Romero de Terreros Trebuesto y Dávalo de Bracamonte de la Cotera y Rivas Cacho, establecido en España, decide vender los fundos de la comarca Pachuca Real del Monte.
Publica inclusive un libro que es el Manifiesto de la Beta Vizcaína, que es la beta más importante entre Real del Monte y Pachuca, y logra enamorar a una empresa inglesa. Y digo logra enamorar porque el otro que lo hace es Lucas Alamán, que busca que el país tenga fuentes de sustento económico, y también él propicia que haya una muy buena relación con empresarios ingleses. Bueno, esta empresa, que lleva un nombre muy curioso, es la Compañía de Caballeros Aventureros de las Minas de Pachuca y Real del Monte. Recuérdese que el adventure norteamericano, inglés, es del inglés, no es el aventurero que nosotros conocemos aquí que va a la deriva, sino aquel que se enfrenta a lo desconocido. Bueno, esta empresa, que esta es la tercera etapa prehispánica del reinato, esta es la etapa inglesa, va de 1826, bueno, desde 24 que empiezan las negociaciones hasta 1848, 24 años. La empresa inglesa llega a trabajar las minas y muy pronto trabaja con mayor, digamos, asiduidad las de Real del Monte, más que las de Pachuca, error gravísimo de los ingleses. Entre las cosas importantes, hay una transferencia tecnológica interesante. Introducen el sistema de vapor para extraer el agua. Cuando se pasa del manto freático en las minas, empieza a fluir el agua. Entonces se hace imposible trabajar muchos socavones. Hay que sacar el agua. En la etapa de los españoles, esto se hacía de manera casi manual, era imposible. En tanto que los ingleses se trajeron las bombas de vapor. Los ingleses que vinieron aquí son los de Cornualles o de Cornish, Cornwall, el sitio de la realeza inglesa, lugar 100% minero. Y estos son los mineros que llegan aquí. Y entonces se traen esta maquinaria que, imagínese usted, tardaron un año de Mocambo, Veracruz, a Real del Monte en traerla, porque era gigantesca. Se compraron muchísimas recuas de animales, se hicieron caminos, en fin, un año completo en el que murió mucha gente, inclusive de los ingleses, que entraron en las selvas veracruzanas y demás. Entonces, fue realmente una etapa muy, muy, muy difícil para los ingleses, pero finalmente llegan con esta maquinaria, la instalan en Real del Monte, con tal suerte que en menos de una hora habían desaguado los lugares inundados, inclusive la máquina trabaja en seco y se descompone y hay que componerla, etc. Bueno, el periodo inglés va a terminar en 1848 porque hubo más inversión que ganancia. Entonces, los inversionistas ingleses se fueron retirando, las acciones empezaron a caer, hasta que en 1848 su último delegado, un señor John Buchan, decide vender la empresa. Y viene la que sería la cuarta etapa de la minería, una empresa mexicana fundada por los señores Escandón, Manuel Escandón, Concepción Beistegui, los señores o la familia McIntosh, la tabacalera mexicana, en fin, un consorcio muy interesante y muy importante. Este consorcio continuó con los servicios de Buchan y de todos los ingleses que se quedaron aquí, porque si los ingleses se iban, no había quien trabajara la maquinaria. No hubo, en esa transferencia tecnológica, no hubo algo que hoy se exige en la ley del trabajo, ¿no? Que los ingleses enseñaran a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos, cómo se trabajaban sus máquinas. Bueno, con tan buena suerte adquiere la compañía tabacalera, bueno, esta empresa mexicana, con tan buena suerte, la adquiere en 1848. Bueno, pues en 1851 se descubre un clavo, así le llaman, es decir, un indicio que lleva hacia una veta, de la veta vizcaína, de la veta de Rosario en Pachuca y para arriba. En menos de 10 años, Pachuca
triplica su población, que de 4,000 pasa a 12,000 habitantes. Y para finales de siglo, ya con otras cosas que habrá en Pachuca, la población se dectuplicó, o sea, creció 10 veces, de 4,000 a 40,000 habitantes. Pachuca era una de las ciudades más importantes de la República, la quinta en población al iniciar el siglo XX. Bien, esta empresa, con altas y bajas, pero mantiene una actividad minera extraordinaria. Pachuca pasa a ser el principal centro de atracción de las inversiones mineras en la República Mexicana. Y bueno, con la ventaja de estar cerca de la Ciudad de México. Bien, esta empresa, que además, debo decir, conjugó dos cosas. Lo que hizo Manuel Escandón, un extraordinario inversionista. Sí, ya produje la plata, pero ahora tengo que llevar la plata afuera. Bueno, pues entonces Escandón y su grupo son inversionistas del ferrocarril mexicano, y entonces se complementa la producción de plata con la distribución y otras cosas más, ¿no? Escandón era fue un extraordinario empresario. En 1906, la empresa mexicana, esta que le compró a los ingleses, decide vender sus propiedades, sus fondos, a la empresa mexicana American Smelting and Refining Mining Company, la ASARC, que es el siguiente periodo, que es el periodo norteamericano. Es un periodo muy importante, es el más productivo de todos. Los norteamericanos se llevaron de plata el triple de lo que se llevaron ingleses, españoles y de lo que se produjo en el México prehispánico. Ellos introdujeron, bueno, lo primero, la energía eléctrica. Una segunda introducción es una nueva manera, una nueva forma de administración de la producción minera. Y desde luego, pues, la introducción de las primeras perforadoras neumáticas, una serie de condiciones de carácter hidráulico para mejorar el trabajo en las minas. Bien, y esta empresa explota las minas de Pachuca y Real del Monte hasta el año de 1947, cuando a raíz de un conflicto con el sindicato minero, que era un sindicato muy beligerante, era las secciones 1 y 2 del sindicato minero de la República, amenazan con cerrar, con irse a la quiebra. Y entonces el presidente Miguel Alemán decide que el gobierno mexicano adquiera las acciones de la American Smelting y crea la primera paraestatal minera de la República en 1947. Esta paraestatal abre la prácticamente penúltima etapa en la minería de esta región, que va de 1947 a 1991. En esta etapa de la empresa paraestatal, bueno, los precios de la plata habían venido a menos, la plata empezó a dejarse de utilizar en la química y en una serie de utensilios, digamos, en la medicina, en la fotografía, empieza a dejarse de utilizar y entonces los precios de la plata se vienen abajo. Para 1990, para decirle un caso, si la onza de plata costaba en el mercado, vamos a decir que $6, extraerla costaba 7. Entonces, pues era incosteable. Claro, el Estado estaba cumpliendo una función social y la mantuvo hasta el último. Pero, si ustedes recuerdan, en la etapa de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno se deshizo de todas las paraestatales nocivas al gobierno, y una de esas paraestatales nocivas fue la Compañía Real del Monte y Pachuca, que fue adquirida por un grupo regiomontano, que son los actuales dueños, los señores Ancira, son los actuales dueños de la empresa. Prácticamente debo decirle que al iniciarse el milenio y el siglo XXI, la minería dejó de existir en Pachuca, esta actividad a la que vivimos ligados durante toda nuestra historia.
Hoy se mantiene para seguir teniendo la concesión. Los precios de la plata todavía están muy bajos, aunque ya se han mejorado, pero no le conviene a la compañía trabajar sus minas en este momento. Realmente la compañía de lo que vive es de vender terrenos y enseres que tuvo y ir manteniendo a 100, 150 obreros que tienen trabajo solo para mantener ante el Estado la actividad económica. Esa es la historia de más de 500 años de minería en Pachuca, Real del Monte. Maestro, estamos platicando con el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, perdón. ¿Qué eventualidades históricas en estos 500 años ocurrieron que valga la pena recordar? No sé, algunos accidentes trágicos, ¿no? Me llama la atención que en Real del Monte existe hasta la fecha ahora es un museo, pero el hospital que atendía a los mineros. Y por las explicaciones que nos daban, nos decían que pues fueron como los pioneros de la traumatología en México, porque aunque los médicos eran ingleses, pues eran cirujanos generales. Sin embargo, por los accidentes que tenían los mineros, pues se especializaron mucho en las cuestiones de traumatología, los accidentes, las lesiones graves en el cuerpo de los mineros, en sus huesos, en los cráneos. Y se me ocurre pensar que hubo muchos accidentes en la minería durante estos años. Pues sí, incalculables. Déjeme decirle a usted que dicen los mineros que hijo de minero, minero será. Es decir, la minería es algo que se mete en la sangre, pero eso no le quita la peligrosidad, y en la medida que nos vamos hacia atrás, pues esa peligrosidad era cada vez más mortal, ¿no? Un minero se enfrenta a dos cosas. Se enfrenta a los accidentes, que son muy comunes, pero se enfrenta a las enfermedades crónicas. Allá abajo en la mina se absorbe unos polvitos de sílice, entran a la nariz, se van a los pulmones, y estos sílices, los silicatos, pues generan una serie de problemas de carácter, sobre todo respiratorio. Inclusive hay una enfermedad minera que se llama silicosis, que es precisamente la absorción de estos polvos y todo lo que trae como consecuencia. De silicosis no se muere, pero la silicosis genera todo tipo de enfermedades, sobre todo las de orden cardíaco. Entonces, la vida de un minero puede durar muy pocos años. Si la absorción de estos sílices en su cuerpo le acarrean rápidamente problemas pulmonares, pues va a morir de 30, 35 años y muertes terribles. Por una parte. Por otra, si usted baja a la mina, usted va a llegar a socavones que son, o donde hay temperaturas altísimas, ¿no? Aquí en Paricutín, en la mina de Paricutín, se registraban temperaturas hasta de 47 grados. Pero se va usted a otras partes en donde el aire es verdaderamente helado. Entonces se cambia de temperatura fácilmente, y esto genera pues, todas las enfermedades que usted y yo conocemos a consecuencia de esto, ¿no? Bien, esas son las enfermedades que se van generando poco a poco y que son las que matan a más mineros. El otro es los accidentes. Los accidentes en la mina ocurren por mil cosas, pero la primera y más importante es por falta de luz. ¿Sí? Se trabaja en los socavones, imaginémonos en el periodo virreinal, se trabajaba con hachones, y con todos los inconvenientes que ello trae como consecuencia. La otra es lo que le llaman las pegaduras, es decir, que como se va haciendo el socavón, se va perforando para ir obteniendo la plata, se va ademando, se colocan una especie de vigas que sostienen los túneles que se van haciendo. Pero a veces esos túneles o esas ademes no soportan las paredes y sobre todo los techos del túnel y se vienen abajo. Y entonces mueren ahí y mueren asfixiados.
Esto sucede, acaba de suceder en Chile hace muy poco tiempo, sucede en muchos lados. Imaginemos en esos periodos, ¿no? En donde pues hubo tantas y tantas muertes. Eh, la otra es, hoy suben y bajan por un sistema eléctrico. Le llaman bote al malacate que sube mineral y jaula al que sube hombres. Entonces hay una especie así como de contrapesos. Sube el bote y baja la jaula, baja el bote, sube la jaula, ¿no? Entonces así van sacando mineral y metiendo y sacando hombres para trabajar en la mina. Pero ya allá adentro, bueno, esto es a partir de que llegó la energía eléctrica o por lo menos el vapor. Antes, ¿cómo le hacían? Pues antes bajaban por unas escaleras que eran una especie de vigas grandes con muescas y así bajaban. ¿Cómo subían el mineral? Lo subían en tenates que iban a la espalda y se fijaban en la frente y así subían estos mineros solamente alumbrados llevaban en el sombrero una cebo animal y un pabilito que era el que les iba dando visión de lo que iban viendo delante, ¿no? Por eso inclusive iban todos así como que en fila. Pero ¿cuántos, cientos, miles de mineros al subir esas escaleras de muesca con el tenate cargado de mineral cayeron? Cientos, miles. Y sin embargo, fíjese usted, en Pachuca, el primer hospital que se construye para atender estos asuntos es el de San Juan de Dios, que lo hacen en hasta 1725. Si nos vamos hacia atrás, pues se atendía en las casas de los médicos. Eso sí tenemos, en el Archivo Histórico del Poder Judicial hay muchas constancias de médicos, flebotomistas, cirujanos, traumatólogos, pues que yo digo que más que atender a los heridos, los atendían para que tuvieran una muerte menos dolorosa, porque la medicina estaba verdaderamente en pañales. Ya en el siglo XX tenemos accidentes, por ejemplo, hay uno que Yuri Herrera Cabañas Herrera, ay, se me fue, bueno, es Herrera, Yuri Herrera, ha documentado que es el del Bordo, el 20 de abril de 1920, en la etapa inglesa, se incendia una mina y se quedan ahí abajo un número bastante alto de mineros. Y el superintendente norteamericano de la mina decide que la manera, es decir, tiene en la decisión es una, apagar el incendio o salvar gentes. Si apaga el incendio, para apagar el incendio, tiene que taparse todas las salidas de la mina a efecto de evitar oxígeno y que esto avive el fuego. La otra es meter brigadas que vayan a sacar minas y decide lo primero. Cierra todos los socavones y pues mueren ahí muchos mineros. Hay, sin embargo, como en todo, 10 mineros que se salvan porque se refugian en un abra. Un abra es un respiradero que hay desde el fondo de la mina hasta la superficie, muy pequeño. Bueno, pues en ese lugar permanecieron unos 10 mineros por 15 días, alimentándose con agua, con su propio orín, etcétera, hasta que cuando destapan la mina, los encuentran vivos, y bueno, fueron toda una héroes pues de aquel momento. Los otros accidentes, yo recuerdo uno siendo estudiante de bachillerato, porque mi maestro de álgebra era uno de los encargados de la compañía Real del Monte de todo lo que era el mantenimiento de los malacates que subían y bajaban, mineral y obreros. Se le chorrea un malacate con la jaula, en la jaula, con cerca de 20 hombres, de modo que estos 20 hombres cayeron
si mal no recuerdo, estaban en el nivel 500, cayeron 500 metros, no se salvó absolutamente ninguno. Y ¿En qué año fue? esto ¿En qué año debe fue haber ese? sido en 1972, 73, por ahí. Pero esto era frecuente, ¿sí? Si no era un día, era otro, en fin. Las tragedias mineras o en los lugares mineros son muy, muy interesantes. Hay un libro que yo le recomendaría a quienes nos ven que lo puedan comprar porque es muy fácil de comprar. Se llama El Doble 9. Está en la editorial, ¿se puede decir? Sí, La claro. Sí, editorial claro. Diana. El autor es Rodolfo Benavides. Es el autor de las profecías de la Gran Pirámide y demás, pero tiene este libro. ¿Por qué se llama Doble 9? Porque cuando se cae, se chorrea un malacate o sucede cualquier cosa en la mina, el 9 timbrazos significa peligro. Y aquí se puso el doble 9 porque el malacatero o la persona que estaba abajo no solamente dio un aviso, sino dio muchos. Por eso le puso el doble 9, o sea, estuvo timbrando constantemente. Y parece ser que él lo que intenta describir ahí precisamente es lo que yo le narraba a usted de este accidente del bordo en donde se taparon las entradas y salidas de la mina para evitar el paso de oxígeno. Maestro, estamos platicando, amigos que nos están viendo, estamos platicando con el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista emérito de Hidalgo, presidente de la Academia Hidalguense de la Historia. ¿Qué le deja la minería a Hidalgo? ¿Qué le deja a Pachuca? Bueno, a ver, le voy a dar dos respuestas. La respuesta económico-política. Nos dejó silicosos, nos dejó miserias, porque los sueldos en las minas son muy bajos, y las empresas todas extranjeras nunca reinvirtieron aquí. Nada más para que usted se dé cuenta, las instalaciones, tanto inglesas como norteamericanas, hechas con láminas de cartón, de zinc, etcétera, en fin y demás, se desmantelaban en cuestión de días. De modo que cuando la empresa inglesa dejó sus propiedades, las dejó pelonas, no había nada. Sí, ¿qué le quiero decir con esto? Sí, no nos dejaron absolutamente nada. Pero viene el aspecto romántico, ¿no? Este aspecto romántico a mí me parece muy interesante porque mi generación que le tocó vivir los últimos años importantes de la minería y nos tocó vivir cómo la minería se extinguía, vimos cómo se extinguían costumbres muy, digamos, arraigadas entre la gente. Existencia de barrios en donde había una verdadera hermandad. El barrio minero era una gran familia con muchos apellidos, pero todos se sentían hermanados. Y había cosas por ejemplo, festividades en días determinados que se realizaban, muy conservadas por los mineros. Y luego, pues algo muy interesante. Si usted quiere tener una plática sabrosa, platique usted con alguien que fue minero. Él le va a contar historias, leyendas, crónicas, todo absolutamente. Y la minería está rodeada de eso. De modo que, ¿qué nos dejó la minería en Pachuca desde este punto de vista? Nostalgia. La nostalgia de una actividad que fue fundamental, de una actividad que hizo que esta ciudad fuera la quinta y en algunos momentos hasta la cuarta más importante de la República Mexicana y que pues nos sintiéramos como coadyuvamos no invadiendo, sino derramando las entrañas de nuestra tierra en el mundo. Porque en más de 500 años de minería fueron incalculables las riquezas que salieron del subsuelo de Pachuca y de Real del Monte para todo el mundo. Entonces, hoy
Pachuca tiene el grave problema de encontrar una nueva vocación económica. Después de que, pues, ¿qué le puedo decir? De aquellas, vamos a decir que 10,000 familias, para hablar de 40,000 habitantes, 10,000 familias existentes en Pachuca, de esas 10,000, 9,000 vivían o de la minería o de actividades conexas a la minería. Y de repente, pues empezaron a disminuir, a bajar, a bajar, a bajar. Y el problema es que Pachuca no tenía otra vocación. Por mucho tiempo nos refugiamos en Ciudad Sagún, donde había muchos obreros pachuqueños, en fin. Hoy Pachuca, pues es una ciudad que vive de los servicios, fundamentalmente. Los más importantes son los servicios educativos. Pachuca tiene fama de tener una de las mejores universidades públicas del país. Tiene además otras universidades creadas recientemente. Hay una gran tradición universitaria a nivel privado. En fin, son de los servicios importantes. Y luego, bueno, pues da servicios de orden profesional, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, en fin, que se concentran en esta ciudad y todo ello pues propicia un comercio fundamental. Pachuca es la ciudad número 1 en comercio del estado de Hidalgo. Pero todavía siento que Pachuca anda en busca de una nueva vocación económica que sustituya a la minería que por 500 años fue el sustento de esta comarca. Pues maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, muy agradecidos con que nos haya dedicado su tiempo a explicarnos esta importante labor que tuvo la minería para la formación del estado de Hidalgo y sobre todo que nos comparta sus conocimientos. Maestros, muy agradecidos. Y ustedes, amigos, recuerden que tenemos una nueva cita para seguir tratando los temas que les interesan a ustedes. Maestro, muy agradecidos por su presencia. Estoy para servirles con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.